Bueno, mi nombre es Enrique Pinto Peralta y a continuación voy a dar desarrollo a la fase 1 reconocimiento general del curso de diseño de base de datos. Voy a comenzar hablando de la historia y evolución de las bases de datos. Para la década de 1950 a 1960 se da la aparición de las cintas magnéticas, las cuales permitieron la automatización de la información y además permitieron realizar los primeros respaldos. Para la década de 1960 a 1970 se dará la primera generación de bases de datos y bases de datos jerárquicas. Además, se da una alianza entre IBM y American Airlines. Eso fue muy importante debido a que permitió desarrollar un sistema que manejara la información y las transacciones de los pasajeros de la compañía American Airlines. Además, Charles Babbage desarrolló un tipo de base de datos conocido como modelo de red gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Para la década de 1970 a 1980, Edgar Frank Cook definió el modelo relacional, naciendo así la segunda generación de sistemas gestores de bases de datos. Mediante la definición del modelo relacional de Edgar Frank Cook, se permitió que las bases de datos se desconectaran del almacenamiento de información física. Además, en esta década, la Realizon, basado en los partes de CUT, desarrolló las bases de datos que hoy en día conocemos como Oracle. Para la década de 1980 a 1990 se creó el lenguaje de consulta estructurado SQL, el cual permitió realizar las primeras consultas que permitieran recuperar datos de interés de las bases de datos. Para la década de 1990 al 2000 surgen las bases de datos orientadas a objetos, tal como Excel, Access, surgiendo así la tercera generación de sistemas gestores de base de datos. Además, en 1993 nace World Wide Web, lo que conocemos hoy como WWW, el cual permite transmitir diversos tipos de datos a través del protocolo de transferencia de hipertexto HTTP, facilitando así la consulta de la base de datos. En 1995 se crea MySQL. Desde el 2000 hasta la actualidad, vemos que las tres compañías que dominan los mercados de la base de datos son IBM, Microsoft y Oracle. A continuación voy a desarrollar tres conceptos fundamentales en la base de datos. Comenzamos con tablas. El concepto de tabla es similar a la apariencia de una hoja de cálculo, debido a que los datos se almacenan en filas y columnas. Su principal diferencia radica en la forma en que están organizados los datos. Cada fila en las tablas se denomina registro, mientras que las columnas se denominan campos. En los registros se almacena información, mientras que en los campos se le debe designar un determinado tipo de dato, ya sea texto, fecha, hora, número o algún otro tipo de dato. También están los formularios, los cuales permiten crear una interfaz de usuario en la que se puede escribir y modificar los datos. Los formularios también permiten controlar de qué manera otros usuarios interactúan con los datos de la base de datos. También se encuentran las consultas. La principal función de las consultas es recuperar datos específicos de las tablas. Podemos mencionar dos tipos de consultas. La consulta de selección, la cual recupera los datos y los pone a disposición para su usuario, y las consultas de acciones. Las consultas de acciones realizan una tarea con los datos. Entre estas tareas puede ser agregar datos a las tablas existentes o actualizar o eliminar datos. En cuanto a las tendencias y perspectivas de las bases de datos, vemos la base de datos en la nube. Una base de datos en la nube es una base de datos que implementa, entrega y accede a la nube. Las bases de datos en la nube organizan y almacenan datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, igual que las bases de datos tradicionales. Sin embargo, proporcionan los beneficios y ventajas del uso de las nubes, como son la velocidad, escalabilidad, agilidad y los costos reducidos. Están las bases de datos NoSQL, los cuales permiten almacenar grandes volúmenes de información, lo que conocemos hoy día como Big Data, es decir, un conjunto de datos masivos difíciles de procesar con las herramientas tradicionales. Las características de estas bases de datos están que no requieren estructuras fijas, son más flexibles para almacenar datos de diversos tipos, son más adecuadas para almacenar datos masivos que se comparten entre dispositivos. Ahí vemos algunos ejemplos de este tipo de base de datos. Y están las bases de datos con inteligencia artificial, las cuales permiten actualizar de modo constante los metadatos de toda la información que fluye en una empresa, lo que se conoce como mapas de datos en vivo, y además permiten analizar los datos para aplicar las reglas lógicas y obtener una nueva información. Además, permiten deducir las intenciones del usuario y proporcionar recomendaciones sobre la mejor manera de utilizar estos datos dependiendo de su propósito, lo que se conoce como motor de inferencia. Por último, un ejemplo práctico de las bases de datos está en la base de datos para una universidad, la cual permite gestionar la información académica, administrativa y estudiantil de la universidad. Entre las tablas que podemos generar para esta base de datos que podemos crear está la tabla de estudiantes, profesores, asignaturas, matrículas, facultades, carreras, notas. Para citar un ejemplo, los campos por ejemplo, la tabla de estudiante puede ser el ID del estudiante, el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, el correo, la dirección, el teléfono, entre otros datos. Asimismo, podemos ver diferentes campos para las otras tablas. Muchas gracias.